Vamos entonces ahora a resolver el problema de la window por el simple revisado. Entonces recuerden que C, el vector 0 de las variables estructurales es 3, 5, un vector fila. La matriz A, también de las variables estructurales, lo que está debajo de x1 y x2 en el caso de la window es 1, 0, 3, 0, 2, 2. La matriz aumentada es AI, o sea, la que aparece ahí, el 103022 más la matriz identidad. Recuerden que las variables las estamos partiendo en básicas y no básicas, que aquí corresponde a las no básicas son las estructurales x1 y x2 y las básicas son las de holgura que son x3, x4 y x5 y el vector b minúscula, los lados derechos es el vector 4, 12, 18. Aquí aparece la tabla cortada, la voy a seguir llamando la tabla mocha, es una tabla mocha. Miren que es una tabla incompleta, mocha o cortada, porque tiene solo lo que está debajo de las variables de holgura, debajo de x3, x4 y x5. Ahí no tienen el título, pero lo que aparece en esa tabla es lo que está debajo de x3, x4, x5 más el lado derecho, los términos independientes. Entonces esa es la tabla cortada o mocha sobre la cual vamos a empezar a desarrollar el algoritmo para hacer el pivote. Entonces recuerden que como el algoritmo dice que hay que escoger el mínimo del renglón 0 para determinar la variable que entra y no tengo el de x1 y x2 porque eso es lo que está perdido en la tabla, lo obtengo por medio de la expresión zj menos ej igual cbb menos 1 por aj menos ej. Recuerden que ese aj es el vector columna en la tabla inicial debajo de la variable j. Entonces miren que cbb menos 1 es 0, 0, 0, porque cb es 0, porque los tres coeficientes de las variables básicas son 0, porque las variables básicas son x3, x4, x5 en esta tabla, que es la tabla inicial mocha, y los tres son 0. Entonces cb menos 1 me da 0, 0, 0. Lo multiplico por el coeficiente que está debajo de x1 en la tabla inicial. Recuerden que es 1,03 y le resto C1, que es el coeficiente de costos de x1 también en la tabla inicial, y eso me da menos 3. Hago lo mismo para recuperar el vector, el renglón 0, que está en esta tabla debajo de la variable x2, y me da cbb menos 1 por el a que está debajo de la variable x2 en la parte de las restricciones, en el debajo de la variable x2, que es 0,22 menos c2 que es 5, y eso me da menos 5. Como ya tengo el vector 0 completo, menos 3, menos 5, y los otros 3, lo que está debajo de x3, x4, x5, que son 0, 0, 0, porque eso sí los tengo calculados desde que tengo la tabla mocha. Entonces el menor de todos es menos 5 y eso me determina la variable que entra, que es x2. Miren que ese índice lo habíamos llamado k, entonces k es igual a 2. La variable que entra es x2. Miren que por supuesto me da lo mismo que me había dado cuando usamos el algoritmo del simples completo, no con la tabla mocha del simples revisado. Entonces ya determinamos la variable que entra, que es x2, o sea, el índice de la variable que entra es k igual 2. Entonces escogimos la variable que entra, que es x2. Miren que en este momento, como la tabla está cortada, está mocha, no tengo la columna que entra, la columna de la variable que entra de x2, porque yo conservo siempre en este algoritmo lo que está debajo de las variables de holgura,
que son X3, X4 y X5. Ahí no tienen el título en la parte de arriba, pero lo que conserva esa tabla es lo que está abajo de X3, X4 y X5. Entonces, como no la tengo, la recupero. Acuérdense que la fórmula para recuperarla es B-1 por el vector que está debajo de X2 en la tabla inicial. SA2 es en la tabla inicial. Devuélvanse a la tabla inicial y verán que es 0, 2, 2. Y el B-1, que es el que aparece debajo de las variables de esta tabla, de las variables de holgura, miren que es la matriz de identidad. Entonces multiplico esas dos matrices y recupero la columna que entra en esta tabla, es 0, 2, 2. Entonces yo tengo la columna que entra en forma total, tanto el renglón 0 como lo que está en la parte de las restricciones. Esa columna total es menos 5, 0, 2, 2. Ahora se hace la prueba del cociente mínimo, me voy dividiendo los lados derechos por los coeficientes de la que entra. 4 dividido por 0 queda infinito, 12 dividido por 2 queda 6 y 18 dividido por 2 queda 9. El menor es 2. Entonces la variable que sale es la de la segunda restricción, que es x4. Acabamos de determinar que la variable que sale es x4. Entonces ahora lo que sigue es muy sencillo. Donde está ese vector menos 5, 0, 2, 2, yo pongo lo que había debajo de x4, que es 0, 0, 1, 0. El pivote es muy similar al que se hizo con la tabla completa. Realizo operaciones de álgebra elemental, empezar a restar múltiplos de columnas, de filas, perdón, para lograr poner el 0, 0, 1, 0, donde estaba el menos 5, 0, 2, 2. No voy a hacer el pivote porque es muy similar a cuando se hacía en el simples completo. Entonces simplemente supongamos que ya hicimos el pivote y llegamos a la tabla que aparece a continuación. Aquí aparece entonces la segunda tabla cortada, la segunda tabla mocha después del pivote, y miren que en la parte superior, en el renglón 0, aparece el CBB-1, que es 0, 5 medios 0. El valor de la función objetivo asociado con esta solución es 30, que es el mismo que nos había dado en la segunda tabla cuando se utilizó el simples completo. Y la solución, pues ahí se puede leer porque ya se ven cuáles son las variables básicas. Es x2 igual 6, producir 6 ventanas por semana, x3 igual 4, a la planta 1 le están sobrando 4 horas, y x5 igual 6, a la planta 3 le están sobrando 6 horas. Y ese producir 5 ventanas y 0 puertas, porque las puertas que son x1 no son básicas, entonces están en 0, me da una utilidad de 30. Claro, 6 por 5, 30, es muy fácil saber de dónde salió ese 30. Ahora debo escoger la variable que entra. Entonces miren que las variables que me faltan son x1 y x2. x2 es una variable básica, miren la que ahí está, es la segunda variable básica, esa no la tengo que calcular, yo sé que aparece en el renglón debajo de x2 en esta tabla a pesar de no tenerlo, por ser básica, por ser la segunda básica, variable básica, aparece 0, 0, 1, 0, no lo tengo que calcular, pero x1 sí lo tengo que calcular, lo obtengo. Acuerden que la expresión es z1 menos c1, o sea, 0, 5 medios 0 multiplicado por 103, ese 103 es lo que hay debajo de x1 en la tabla inicial, menos c1, el c1 también traído de la tabla inicial, que es 3, el coeficiente de x1 en la tabla inicial. Esa operación me da menos 3, es el único, pero es negativo, o sea que efectivamente la variable x1 puede entrar a la base. Entonces, con esta iteración acabamos de determinar que la variable que entra es x1.
Como la variable que entra es x1 y no la tengo, porque recuerden que yo tengo lo que está debajo de x3, x4 y x5, la recupero. ¿Cómo la recupero? Simplemente multiplico b-1 por a1, y a1 es lo que había debajo de x1 en la tabla inicial. Entonces miren que b-1 lo leo ahí directamente, miren que es lo mismo que aparece en la matriz que está debajo. Esa es b-1, esa siempre aparece debajo de las variables de holgura, y lo multiplico por 1,03 y me da aquí casualmente lo mismo, 1,03. Recuperé entonces de forma total la variable que entra en esta tabla, en la segunda tabla, que es menos 3 en el renglón 0, 1,03 en los renglones 1, 2 y 3 de las restricciones. Ahora lo que sigue es el pivote. Para eso hago la prueba del cociente mínimo, me voy dividiendo los lados derechos por la variable que entra, o sea, 4 dividido por 1 queda 4, 6 dividido por 0 queda infinito, y 6 dividido por 3 queda 2. O sea que la variable que sale es x5. Trato ahora de determinar la variable que entra, escogiéndola entre las variables no básicas. Miren que aquí las variables básicas son en orden x3, x2 y x1. Las no básicas son x4 y x5. Entonces tendría que calcular el renglón 0 de x4 y x5, pero miren que aparece, a pesar de estar la tabla mocha o cortada, ahí está el renglón 0 de x4 y x5. El de x4 es 3 medios y el de x5 es 1, y ambos son mayores o iguales que 0. Entonces eso significa que esta es la solución óptima. Miren que efectivamente obtuvimos la misma solución que con el simplex completo, cuando ahora que utilizamos el simple revisado. Recuerden que esa solución es producir x1 igual 2 puertas por semana, x2 producir 6 ventanas por semana, x3 igual 2, quiere decir que a la planta 1 le están sobrando 2 horas y la utilidad que tiene la empresa es 36.